del dolor en cuidados paliativos. El dolor es una desagradable experiencia sensitiva y emocional que se asocia a una lesión actual o potencial de los tejidos. Siempre es subjetiva. El dolor es la unión entre un componente nociceptivo y el componente psicológico. ¿Qué significa el dolor para los pacientes? Mal pronóstico o muerte cercana, disminución de la autonomía, empeorando así la función física y social, disminución del bienestar y de la calidad de vida, desafío a la dignidad y amenaza de incremento del sufrimiento físico. El dolor es un síntoma muy importante y las posibilidades de tratamiento con éxito en el domicilio es uno de los grandes avances de la medicina paliativa en la actualidad. Según la Organización Mundial de la Salud, se puede controlar el dolor en el domicilio entre un 90 y 95%. Fuentes del dolor en el paciente oncológico. El dolor es producido por el cáncer, tratamiento del cáncer, otras causas y la incapacidad que genera el cáncer indirectamente en el paciente. La clasificación del dolor. Según su mecanismo fisiopatológico, desde el punto de vista nociceptivo y neuropático. La clasificación del dolor nociceptivo a nivel somático se da porque se activan nociceptores o estímulos periféricos localizados en hueso y estructuras óseas, descrito como interno y muy bien localizado, de tipo inflamatorio, y en su inicio influye en la liberación de prostaglandinas. Como ejemplo, el tipo de metástasis ósea. El tratamiento se da con inhibidores de la acción de la prostaglandina, como los AINES. El nociceptivo de origen visceral se da por la activación de nociceptores periféricos por distensión o comprensión visceral, mal localizado, difuso, referido de zona amplia cutánea. Un ejemplo es el tipo cólico intestinal. El tratamiento se da con inhibidores de la transmisión del estímulo doloroso. La clasificación del dolor neuropático. Dijimos que era central y periférico. El neuropático periférico responde muy mal a los opioides. Las características del dolor. Tenemos un cuadro comparativo donde se puede evidenciar el dolor somático, el dolor visceral y el dolor neuropático. Y también podemos ver el origen, la función nerviosa, localización de la lesión, descripción, sensaciones anormales y respuesta de la analgesia. En el dolor somático, el origen es por la estimulación de nociceptores, función nerviosa normal, localización de la lesión puede ser en el tejido como piel, músculos, tendón o huesos. La descripción del paciente para este tipo de dolores, que es un dolor sordo o agudo, se evidencia algias y es corrosivo. Sensaciones anormales, ninguna. Respuesta a la analgesia, tiende a responder a los analgésicos. El dolor visceral, su origen es por la estimulación también de nociceptores. La función nerviosa es normal. La localización de la lesión puede ser a nivel abdominal, torácico, pélvico o visceral. La descripción es un dolor sordo, con algia, cólico, referido a puntos cutáneos. Sensaciones anormales, ninguna. Respuesta a la analgesia tiende a responder. El dolor neuropático, su origen es por una lesión nerviosa, función nerviosa anormal, afectada, localización de la lesión en los nervios periféricos, descripción como un dolor tipo quemazón, escopetazo, hormigueo, sensaciones anormales, es habitual en este tipo de dolor y respuesta a la analgesia con muy mala respuesta. Las escalas de medida del dolor.
Tenemos la escala simple descriptiva de la intensidad del dolor, donde inicia desde nada hasta el peor posible. Escala numérica de intensidad del dolor, con una puntuación de 0 a 10, donde 0 es nada y donde 10 es el peor posible. Y la escala analógica visual, de igual manera, desde nada hasta el peor posible. En la actualidad, de igual manera, les recuerda que la medición del dolor es de manera subjetiva, es la percepción del paciente. Y en la actualidad se utiliza la escala numérica de intensidad del dolor, la escala ABA, de 0 a 10. Otras escalas de medida del dolor, tenemos la escala de las caras, usualmente aplicada en la población pediátrica. Manejo farmacológico del dolor. ¿Cómo se da el manejo farmacológico del dolor? Seleccionar el fármaco apropiado, prescribir la dosis ajustada, administrarlo por la vía de elección y pautar el intervalo de dosis correspondiente. ¿Por qué debe darse el manejo farmacológico? Para prevenir el dolor persistente, aliviar el dolor irruptivo, titular las dosis de manera agresiva, anticiparse, prevenir y tratar los efectos secundarios de los medicamentos, usar fármacos ayudantes adecuados cuando estén indicados y establecer la respuesta al tratamiento a intervalos regulares. La escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos el primer escalón, ¿sí?, donde se da el uso de no opioides y se da el uso de AINES, como por ejemplo el paracetamol, más coayudantes para generar confort en el paciente. El segundo escalón se habla de opioides débiles. El tercer escalón se habla del uso de opioides potentes. Y el cuarto escalón se habla del uso de técnicas invasivas. El primer escalón de la escalera del dolor de la Organización Mundial de la Salud. Se dice que se debe hablar o se debe aplicar el uso de AINES por actividad antipirética, analgésica y antiinflamatoria que este grupo de analgésicos posee, que interacciona con otros fármacos. Se da la unión del 99% a proteínas plasmáticas, porque hay una variedad de familias y tipos. Por ejemplo, el uso del diclofenaco, su dosis es de 50 miligramos cada 8 horas, preparaciones retardadas de 100 miligramos cada 12 horas, una dosis máxima de 150 miligramos, y el efecto secundario de este medicamento que viene para el ejemplo de los AINES es la intolerancia digestiva. Otros AINES, el ácido acetilsalicílico, con una dosis habitual entre 500 y 1000 miligramos, con un intervalo entre cada 4 o cada 6 horas, con una dosis máxima de 4000 miligramos. El paracetamol, una dosis habitual de 500 a 1000 miligramos, con una dosis de intervalo entre cada 4 a 6 horas. El metamizol, con dosis habitual entre 575 a 2000 miligramos cada 6 u 8 horas, con una dosis máxima de 6000 miligramos. Ibuprofeno, con una dosis habitual entre 400 y 600 miligramos, con una dosis o un intervalo de tiempo entre 6 a cada 8 horas, con una dosis máxima de 2400 miligramos. El naproxeno, dosis habitual de 250 a 500 miligramos, con un intervalo de tiempo entre dosis de 8 a 12 horas. Y el diclofenaco, pues el ejemplo ya pautado. El segundo escalón de la escalera del dolor. El uso de opioides débiles, como por ejemplo el tramadol. Es un analgésico que actúa a nivel central, tiene propiedades opioides y no opioides.
Cuando hablamos de propiedades no opioides, se da la recaptación de la serotonina y noradrenalina a nivel sináptico. Tiene una biodisponibilidad del 70%, una dosis habitual de 50 a 100 miligramos cada 6 horas con una dosis máxima de 400 a 600 miligramos, diarios repartidos cada 6 a 4 horas. Existe disponibles comprimidos de liberación retardada que se administran cada 12 horas y en gotas o pulsaciones. El tercer escalón habla del uso de medicamentos opioides mayores, como por ejemplo morfina, ya sea por sus presentaciones oral, subcutánea, intravenosa e intratecal, fentanilo con transmucosa oral, transcutáneo, oxicodona por vía oral, hidromorfona, metadona y buprenorfina. Cuando hablamos del uso de la morfina, esta presenta efectos secundarios como estreñimiento, náuseas y vómitos, boca seca y somnolencia. Son uno de sus efectos secundarios. Cuando hablamos de sulfato de morfina, la presentación es en oral, comprimidos de liberación prolongada, oral comprimidos de retardo cada 12 horas, oral líquido con liberación rápida, bebibles, solución de 2 miligramos por ml en gotas para administración subcutánea, intravenosa, intratecal, viales de 1%. El fentanilo es para administración de transmucosa oral y transcutáneo. La oxicodona viene en presentaciones de oral de liberación retardada entre 20, 40 y 80 miligramos y de liberación rápida entre 10 y 20 miligramos su presentación. La hidromorfona viene en oral retardado de 4, 8, 16 y 32 miligramos su presentación y su tiempo de administración es cada 24 horas. Equivalencias de los opioides mayores. La morfina oral, dosis en 24 horas, 10. La morfina subcutánea, dosis en 24 horas, 5. Oxicodona de acción retardada, dosis en 24 horas, entre 2 y 5. Oxicodona oral rápida, dosis en 24 horas, entre 2 y 5. Fármacos adyuvantes del manejo del dolor, como la amitriptilina, imipramina y nortriptilina. Su dosis corresponde entre 25 miligramos por la noche hasta cada 8 horas, incrementando cada 3 días en 25 miligramos. Las carbamazepinas, la fenitonina y el valproato son otros medicamentos adyuvantes de los opioides. Dosis, comenzar con 200 miligramos por la noche e ir aumentando 200 miligramos cada semana según respuesta. La gabapentina o pregabalina, su dosis, comenzar con 300 miligramos por la noche. Este medicamento provoca importante somnolencia e ir aumentando 300 miligramos cada 3 días según respuesta. Se puede llegar a administrar cada 8 horas. Aquí hago un paréntesis y cuando digo de 300 miligramos en 24 horas. Y la pregabalina igual comenzando con 75 miligramos hasta una dosis máxima de 300 miligramos en 24 horas. Las benzodiazepinas, como el diazepam, que también es otro adyuvante de los opioides, entre 5 a 10 miligramos nocturnos, o el alprazolam, comenzar con 0.50 gramos nocturnos, pudiendo aumentar hasta 4 gramos diarios repartido en 3 tomas. Otro adyuvante de los opioides son los neurolépticos, indicaciones analgésicas, tenesmo rectal, comprensión gástrica. Dosis, por ejemplo, el haloperidol, comenzar con 5 a 10 miligramos.
Y los corticoides, como la dexametasona, prednisona, metilprednisolona y la prednisolona, con dosis de la dexametasona entre 4 a 16 miligramos cada día, elevando hasta bolos de 100 miligramos, urgentes en casos de compresión medular. Y hasta acá hemos llegado con el manejo del dolor paliativo.